Hola, muy buenos días amigos. Quiero presentarles esta mañana el paisaje tan hermoso que está presentando la montaña. Son alrededor de las 8 de la mañana, ya no es tan temprano, pero ya empiezan a ser las mañanas frescas y así es como muestran los paisajes. Es muy hermoso la vista que se tiene. No siempre es la misma vista, o sea que este es un privilegio encontrar este tipo de vistas. Quiero hablarles de un nuevo tema, de lo que está aconteciendo en el mundo. El mundo se está convulsionando en guerra. Se están viendo cosas terribles que supuestamente ya habían quedado en el pasado, esa brutalidad, ese salvajismo, pero pues ahora vuelve a resurgir y al parecer con más fuerza y más despiadado. ¿Qué es lo que está pasando? Supuestamente en el mundo pues tenemos cierto orden de cosas. Se han hecho organizaciones para la paz mundial, como en el caso de la ONU, para velar por la paz del mundo. Se han hecho esfuerzos grandes, pero al parecer no se puede alcanzar dicha paz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta guerra y violencia? Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, hablando del tiempo moderno, porque guerra siempre ha habido en el mundo, pero siempre va la misma temática o el mismo hilo de la historia. Se levanta un imperio, un nuevo imperio. Ese imperio tumba al imperio que estaba dominando, porque se había vuelto ese imperio abusivo y estaba explotando a los pueblos más débiles. Incluso muchas veces los tenía como prácticamente como esclavos a esos pueblos débiles. Entonces llegaba un imperio nuevo, destruía al imperio dominante y liberaba a muchos pueblos. Entonces ese pueblo era aclamado, ese imperio nuevo que se levantaba era aclamado y bien recibido porque pues estaba liberando de la opresión a pueblos débiles. Pero pasaba el tiempo y ese nuevo imperio, al empezar a saborear el poder absoluto, pues empezaba a volver abusivo. Como dijo cierta persona, cierto filósofo, no tengo el nombre ahorita, pero dijo que el poder corrompe y el poder absoluto absolutamente corrompe. Y esa temática, esa historia, ese hilo se ha repetido al paso del tiempo y al paso de los siglos. Lamentablemente mucha gente pues no les gusta la historia y no saben. Alguien dijo, el que desconoce la historia pues tiene el riesgo de volverla a repetir. Y sí, se vuelve a repetir una vez más. Ahora tenemos la nación dominante en el mundo, que es Estados Unidos, y goza o ha gozado desde la Segunda Guerra Mundial de un poder pues muy superior sobre todas las naciones.
goza de un privilegio, de un sistema que de alguna manera mantiene a esta nación de pie y de alguna manera todas las naciones contribuyen a que se mantenga en pie. Muchos no saben, no entienden, no comprenden, se les va a hacer este tema como desconocido, pero por ejemplo, la moneda que más se usa en el mundo, la moneda líder, es el dólar. El dólar. Eso le da un privilegio sin igual a esta nación. Por ejemplo, había un convenio, ahora se empieza a romper ese convenio por parte de Rusia y China, pero había un convenio mundial donde todo el petróleo del mundo se tenía que comprar en dólares. Comprar y vender en dólares. De esa manera, todas las naciones están obligadas a tener dólares, porque todas ocupan petróleo. Y para que lo entiendan de una manera más sencilla, es como hagan de cuenta, Estados Unidos es una gran casa de cambio, así como las casas de cambio que hay en la frontera. Por ejemplo, aquí la frontera de Tijuana, si sales puedes cambiar tus dólares a pesos o viceversa. Pero esas casas de cambio pues tienen que tener una ganancia. Por ejemplo, te ponen, si quieres comprarme dólares, te los doy a 17 pesos. Te los vendo a 17. Si me quieres vender dólares, te los pago a 16.50. O sea que siempre se llevan una ganancia de una manera o de otra. De la misma manera con Estados Unidos, solo que a nivel más macro, más grande. Si una nación quiere comprar petróleo, pues entonces tiene que cambiar su moneda a dólares y tiene que ir con un banco aprobado por Estados Unidos, y entonces se aplica lo mismo. Me quieres comprar, te vendo el dólar más carito. Me quieres vender, te lo compro más barato. Y de esa manera todo el mundo contribuye a que este país goce de un estilo de vida muy cómodo. La gente tiene mucho poder adquisitivo para adquirir bienes. Poco a poco se está perdiendo ese poder, pero por la gran deuda de Estados Unidos, pero se sigue manteniendo en pie. Otra de las cosas es que de alguna manera hay un banco que le llaman el Banco Mundial y también el Fondo Monetario Internacional, alineados con Estados Unidos. De alguna manera estos bancos, bajo el eslogan de ayuda a los países, les hacen préstamos. Pero muchos de esos préstamos son muy abusivos en sus tasas de interés. Prácticamente a los gobiernos, si un país es autosuficiente, no tiene por qué estar agarrando préstamos. Pero es ahí donde promueven a gobiernos corruptos. Gobiernos corruptos que se presten a los deseos de este sistema. Entonces lo que hacen es hablar con ese gobierno corrupto o ponerlo en el poder y decirle, ahora sí, tómame un préstamo. De ese préstamo puedes agarrar para ti un 20, un 30%, un 50%, no me importa, dice el banco, el Fondo Monetario Internacional, solo quiero que me tomes el préstamo. Y obviamente cuando me tomas ese préstamo me vas a
me vas a firmar garantías, aparte de que me vas a pagar un interés bastante abusivo. El gobierno corrupto dice que me importa cuando termino mi poder, mi mandato, me voy a vivir a España, por ejemplo, y allá gozo de mis millones y este pueblo que se pudra en la miseria. Y es lo que estamos viendo en el mundo. Entonces ahí tenemos a los países endeudados, pobres, aunque muchos de los países tienen infinidad de recursos, pero simplemente no se ven. Esos recursos ya se firmaron como garantías, entonces siempre por lo regular es el extranjero el que está explotando ahí, y ese extranjero pues no paga impuestos en el país, sino que paga donde tenga su sede o como le llamen. Es un entretejido mañoso para de alguna manera oprimir al oprimido. Entonces, de esa manera también Estados Unidos tiene ventaja. Muchos no entienden, pero por ejemplo, si un país debe $1 millón al Fondo Monetario Internacional, de ese $1 millón tiene que estar pagando, supongamos, $100,000 al año de intereses. Porque cuando tomó el préstamo la tasa estaba al 2% o lo que sea. Pero ahora la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado subiendo la tasa de interés. Entonces, cada vez que sube un poquito la tasa de interés, ese país tiene que pagar más de intereses de deuda. Por ejemplo, si pagaba 100 y sube un poquito, ya va a pagar 110,000 de interés de deuda. Si sube otro poquito, va a pagar 120,000. Ahorita Estados Unidos ha estado subiendo el interés de deuda como loco, casi cada 2 meses está subiendo. Incluso todavía no se acaba el año y se espera otra subida. Lo que quiere decir que todos los países que le deban a Estados Unidos o al Fondo Monetario o al Banco Mundial, se les va a subir su interés de deuda. Muchos países apenas si pueden pagar ese interés de deuda, y cada vez que sube un poquito es más lo que tienen que pagar. Es por eso que los países están sumiéndose en la miseria con esas deudas absurdas, corruptas. Tenemos el caso de Argentina en una situación de miseria tremenda, y lo más paradójico es que Argentina es un país con muchísimos recursos, un país muy grande, productor de alimentos. O sea, es absurdo, pero pues se entiende. Vean el estilo de vida de sus pasados gobiernos y son personas sumamente ricas porque pues aceptaron préstamos abusivos, se llevaron su gran parte y que se pudra el pueblo. Y así le han estado haciendo a muchísimos países en el mundo. En América tenemos países con mucha riqueza, con muchos recursos, y la historia se repite y se repite. Y curiosamente, cuando por fin llega un gobierno que quiere hacer las cosas bien, como ahora tenemos el caso de México, yo sé que tendrán una mala imagen de AMLO, pero ese gobierno es un gobierno que simplemente, mis respetos para él, esforzado en el interés del pueblo de hacer bien su trabajo, y es un presidente que las televisoras lo han atacado como a nadie, le han querido hacer escándalos, chismes, calumnias,
Incluso Estados Unidos está enojado con AMLO. Y uno se pregunta por qué. Pues porque está trabajando para el pueblo y está ayudando al pueblo. Le está dando a los jóvenes becas de estudio, a los ancianos discapacitados, madres solteras, les está dando ayudas económicas. Y eso no le gusta en este caso a los Estados Unidos. Y no es tanto al Estados Unidos, porque Estados Unidos no se manda solo. En Estados Unidos existe un Congreso y cada personaje del Congreso está patrocinado o lo ayudó a llegar al poder alguna corporación, alguna empresa muy poderosa. Entonces, cada persona que está en el Congreso están trabajando a favor de alguna corporación. Y difícilmente una corporación va a querer o le va a importar el bien del pueblo o el bien común. Como corporación, pues va a buscar ganancias, como cualquier empresa, ganancias. Es más, si tuvieran el poder de en sus empresas bajarle a la mitad el sueldo a los empleados, lo harían. Aunque ya están bien miserables los sueldos, ellos lo harían con mucho gusto porque su interés principal es la ganancia. Y tenemos al Congreso de Estados Unidos comprado por esas corporaciones. Un ejemplo muy simple y muy lamentable es que aquí en este país son las armas. La gente puede adquirir armas como comprarse cualquier cosa. Y es relativamente fácil. Por ejemplo, una persona, chamaco, 21 años, que empieza a querer trabajar, de repente lo agarran de ayudante en un lugar, que le paguen 150 al día por esos 2 días, 150, $300 por 2 días. Con eso ya se podría comprar una escuadra, una pistola de fuego, una escuadra o algún tipo de arma chica con 2 días de trabajo. O sea, es relativamente fácil. Y si se trabajara toda la semana, se podría comprar un arma de alto calibre. Pero lamentablemente esas armas han llevado a las masacres aquí en Estados Unidos. Y es una violencia bien terrible. Muchos dicen, en México hay más violencia. Sí, hay mucha violencia en México. También nos están inundando de armas los Estados Unidos. Pero allá la violencia va dirigida entre grupos criminales, fuerzas armadas, o sea, entre personas que andan de alguna manera combatiendo eso o metidos en eso. Pero las masacres aquí en Estados Unidos muchas veces están dirigidas a personas inocentes, a niños. Personas que pues, no tienen nada que ver con la violencia. Imagínense cuántos padres un día mandaron a sus hijos pequeños a la escuela y de repente les avisaron que ya murieron en una masacre. Solo el que tenga hijos podría dimensionar esa situación. Y siempre que pasa una masacre de ese tipo, los congresistas, tenemos que hacer algo por las armas, y debaten y dan discursos bien bonitos, hacen oraciones y bla, 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 y al final de cuentas no hacen nada. Que lo que se tendría que hacer es restringir la compra de armas, la venta de armas. El que quiera comprar armas
chequearle su récord, chequearle su estado de salud, o sea, más estricto. Y siempre sale, no, es que la Constitución dice que deben de tener armas. Esa Constitución se hizo cuando había guerra civil aquí, en este país, hace siglos, donde podría llegar un grupo armado a tu casa y reclutarte para la guerra, o sea, entonces para que te defendieras, pues se aprobó esa ley. Pero ahorita ya no es la situación esa. Sin embargo, siempre se escudan, como si fueran defensores, siempre la Constitución, y como si la Constitución fuera algo puesto por Dios inamovible. No, la Constitución se va haciendo conforme a las necesidades de los pueblos. Puede ser que un cambio en la Constitución sea benéfico para ese tiempo, pero el tiempo, al paso de los años, de las décadas, puede cambiar esa situación. Entonces, pues si es más conveniente, se platica y se cambia ese punto. Bueno, pero siempre dicen, no, que el derecho, que la Constitución. Ahora, bueno, está bien, supongamos que la Constitución es algo puesto por Dios y no se puede mover. Tienen derecho a tener un arma. Pues que tengan un arma, una escuadra, un revólver. Dicen que se quieren defender en su casa de los maleantes, pues con eso se podrían defender muy bien. Pero no, les venden armas de alto calibre, armas de asalto, incluso armas antiaéreas, que son las que están llegando a México. O sea, eso ya está muy monstruoso. Pero la venta de armas es negocio. Entonces, ¿por qué siempre que hay una balacera, una masacre tan terrible como la de los niños en las escuelas, no hacen nada los congresistas? Porque los congresistas patrocinados por las empresas de arma rápidamente salen a defender eso, que no se cambie eso porque afecta a sus patrocinadores. Y así sucesivamente. Y es que las empresas armamentistas son de las más poderosas en el Congreso de Estados Unidos, las empresas petroleras, y de alguna manera los magnates de la tierra pues tienen intereses en toda empresa que deje ganancias, y por lo regular están metidos en el petróleo, en las armas, en las farmacéuticas. Entonces ahí tienen a sus títeres disfrazados de congresistas con corbata. Por eso no importa que es tan terrible y despiadada sea la masacre, no apoyan que se restrinja o que se cambie la Constitución respecto a la venta de armas. Pero si se cambiara, incluso hasta México se beneficiaría, porque ya no se venderían tan fácilmente esas armas que llegan a los cárteles. Es curioso, por un lado se quejan, que los cárteles son bien malos, están mandando fentanilo y bla bla bla, y por otro lado les mandan armas y cada vez más poderosas, más sofisticadas. O sea, ¿para qué quiere un civil un arma antiaérea? ¿Cómo es posible que todos este país, con su sistema de vigilancia del mundo, no se pone a investigar para qué quiere un civil un arma antiaérea? Pero pues sabemos de qué pie cojean esta situación. Entonces, debido a que en este país supuestamente el policía del mundo, que vigila el mundo, que en su momento llegó a ser una potencia con causas nobles, como han subido al poder muchas potencias en el mundo, cuando probó el poder le pasó lo de todas las potencias: se corrompió. Ahora tenemos una potencia corrompida, corrupta, y es por eso que vemos, por ejemplo, el conflicto de Rusia-Ucrania. Había gritos de guerra y que se podía
empezar una guerra en esa zona. Y lo primero que decían estos corruptos era: yo te apoyo, Ucrania, yo te doy armas, en lugar de decir no, hay que hablar de acuerdos, es más, Rusia y Ucrania tenían acuerdos de paz, no incluían invasión, no, nomás tenían ciertos acuerdos de que no iba a ser parte de la OTAN y todo. Bueno, y luego decía Rusia, o sea, una lógica aplastante, decía: bueno, si tanto quieren a Ucrania en la OTAN, está bien que se vaya a la OTAN, solo fírmenme el compromiso de que no van a poner misiles para amenazarme a mí en Ucrania. Entonces estaba bien sencillo: está bien, Ucrania, te queremos mucho, vente a la OTAN. Que curiosamente Ucrania no cumplía con los requisitos de la OTAN, porque la OTAN es un grupo de países medios, porque en Europa hay países pobres. Los países que conforman la OTAN son países de alguna manera pudientes. Entonces Ucrania no cumplía con esos requisitos, pero según que lo querían. Me acuerdo que a Grecia le costó demasiado entrar a la alianza porque no cumplía con los requisitos. Grecia era pobre. Bueno, pero supuestamente por buenas gentes querían Ucrania. Está bien, se lo hubieran llevado y nomás firmaban el compromiso de que no iban a poner armas amenazantes a Rusia, como lo han estado haciendo en cada país que se une a la OTAN. Y bien sencillo, se evita una guerra, una gastadera, pero no, Estados Unidos: no, yo te doy armas. E inmediatamente los congresistas en Estados Unidos: sí, aprobamos $100,000 millones en ayuda a Ucrania. Eso lo que se mencionó, más aparte las otras ayudas ocultas. $100,000 millones. Me pongo a pensar qué se hubiera podido hacer con los homeless en este país, que cada vez hay más gente perdida en las drogas. Es terrible esa situación. Cada vez es más común encontrarse a locos en la calle gritando, peleando. O sea, es una situación que se está agravando, pero curiosamente ahí no dedican nada. Ahí los congresistas no callan nada. Me acuerdo en una ocasión cuando Trump estaba en el poder que dijo que iba a poner un muro en la frontera. No estoy de acuerdo con ese muro, pero muchos estadounidenses sí están de acuerdo. Y nomás, por ejemplo, Trump pedía $5,000 millones al Congreso para hacer una parte del muro. En el Congreso debatieron que sí, que no, que republicanos, que demócratas, y al final dijeron: no hay dinero. Debatieron semanas y semanas y al final no hay dinero. $5,000 millones. Y resulta que Ucrania, para mandarlo a la guerra, $100,000 millones así en calientito, se aprobaron en 24 horas, 48 horas. ¿Para quién trabajan estos congresistas? Creo que es muy obvio. Ahora tenemos el conflicto de Israel con Palestina. Terrible la situación, los ataques de Hamas a la población civil y luego Israel se lanza a los ataques indiscriminados contra la población de Palestina. Es curioso porque cuando caía un misil ruso en Ucrania cerca de un complejo habitacional y le rompía las ventanas o derrumbaba una parte, los medios hacían un escándalo. ¡Ay, qué pobrecita gente! Los niños, los ancianos, y hasta nos pasaban escenas de novelas ahí. Y sí, o sea, es feo, la guerra es terrible.
Pero ahora que Israel está bombardeando indiscriminadamente las ciudades, una ciudad pequeña con muchísima gente, no he oído el escándalo de los medios de los niños que están muriendo, los ancianos. Y lo que tratan de decir los medios, atacó objetivos de Hamás. Oye, se ve media ciudad como 2, 3 manzanas derribadas y de zonas habitacionales y era objetivo de Hamás. No les han dado tiempo ni de salir a las gentes. Y los medios tratando de aplaudir eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los medios son cómplices? Porque los magnates de la tierra también son dueños de los medios. Y es por eso que el policía del mundo, cuando decía Israel me atacaron y ahora voy a atacar indiscriminadamente, lo primero que dijo Estados Unidos, sí, ve, yo te doy armas. Oye, Israel es infinitamente más poderoso que... Es un país poderoso en la región. Tiene toda la tecnología moderna de guerra. Los palestinos son esos misiles hechos caseros que son tipo cuetones, y no son los palestinos, no es el pueblo, es un grupo que no el pueblo, no el gobierno de Palestina está de acuerdo con él, pero es un grupo armado. Es como ahora que ofrecen ayuda a México para combatir a los grupos de terroristas, les llaman, del narcotráfico. Y mucha gente se emociona, sí, que nos vengan a ayudar y que maten a los narcos. Sí, nuestras fuerzas mexicanas están combatiendo al narco, solo que en los combates están cuidando a la población civil. Entonces por eso en muchas balaceras los soldados no repelen la agresión porque hay civiles de por medio, tienen que cuidar eso. Cuando atrapan a un narcotraficante y se rinde, tienen que cuidarle que se rindió. Tienen que llevar a ese delincuente a las autoridades para que se les haga juicio y muchas veces hasta los liberan. Que está mal eso, pero pues los jueces corruptos. Así actúan las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pero si entran a Estados Unidos a bombardear, no va a estar fijándose, ahí no tires una bomba porque creo que hay civiles ahí abajo. No, lo va a hacer estilo Israel. Donde vea que ahí suelta la bomba, suelta y el que se murió, se murió. Algo que tiene como distintivo los países que tienen el poder es que lo que menos les importa es quién se muera. Y como les digo, si a estos congresistas no les importan las masacres en las escuelas de su país, de sus niños inocentes, ¿ustedes creen que les va a preocupar la población mexicana? Aparte que siempre que se meten a un país extranjero, luego ya nunca se salen y de alguna manera empiezan a imponer su voluntad en ese país, como el caso de Colombia, entre otros. En Colombia se ofrecieron para ir a pelear contra el narco y contra la coca, porque los narcos eran malos, y acabar con Escobar. Y sí, bueno, mataron a Escobar, se metieron los estadounidenses, pusieron sus bases en Colombia, pero la pregunta es, después de 2, 3 décadas, ¿ya acabaron con el narcotráfico? ¿Colombia ya no produce coca? ¿Ya no hay violencia en Colombia? Si la respuesta es negativa, entonces, ¿de qué sirvió que se fueran a meter? Sí sirvió de mucho para Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora controla Colombia. Colombia no puede ni respirar muy fuerte porque lo calman. A Colombia tiene que poner un gobierno que le esté a favor de Estados Unidos, si no, se mete en problemas.
Una vez hubo un escándalo porque uno de los marines de la base aquella que hay en Colombia, Estados Unidos, violó a una niña, a una menor. Entonces los policías atraparon a ese marino y lo metieron a la cárcel. Y resultó que se quejó tan fuertemente Estados Unidos que tuvieron que liberar al marino y meter a la cárcel a los policías, porque no se puede tocar a los soldados estadounidenses. Así de pisoteada está la soberanía de Colombia. Entonces, por eso muchos mexicanos que se emocionan sí, que nos vengan a ayudar. O sea, lean un poco de historia, infórmense qué es lo que están pidiendo. A los congresistas de Estados Unidos no les importan sus propios niños de las escuelas, mucho menos les va a importar las personas extranjeras, como los ucranianos. Supuestamente sí, mucha ayuda a Ucrania, mucho dinero, sí, porque el dinero es un negocio de la venta de armas, eso es lo que protegen. Si se pusieran a rastrear a dónde van las ganancias de ese dinero, muchas empresas armamentistas están recibiendo eso, aparte del beneficio de las empresas petroleras, al quitarle el negocio a Rusia, pues ya se benefician ellos. Así es como funciona este sistema. Por eso, en cuanto empezó el conflicto con Israel y Gaza, Estados Unidos dice: yo te doy armas. Israel no necesita armas, ya es muy poderoso, puede aplastar muy fácil a ese país. Pero ¿por qué rápidamente? Y todos los congresistas en Estados Unidos de acuerdo, sí, a mandar armas, ayuda, lo que quieras. En este país se necesita dinero, se necesita ayuda. Se está metiendo en una situación muy fea con la degradación de su pueblo. Entonces, ¿qué haces regalando el dinero a otro país? Lo que pasa es que no se regala, se da para que compren armas. Y las armas se compran a una corporación, a la empresa armamentista estadounidense. Y esa empresa recibe ganancias. Y por eso esa empresa financia políticos para ponerlos en el Congreso, para ponerlos en el poder, para que estén defendiendo sus intereses. Aquí lo que menos le importa es la vida o los derechos humanos, como las banderitas que se cuelgan de ¡ay, los derechos humanos! ¡Ay, que el derecho internacional! Un escándalo porque Rusia invade Ucrania. Aplausos porque Israel invade Palestina. Un escándalo porque Rusia tiró un misil cerca de zona habitacional y mató civiles. Acá se aplaude porque Israel está bombardeando Palestina, lleno de civiles. No les ha dado chance ni de salir. Y luego quiere que los evacúen en un corto espacio de tiempo. ¿Cómo vas a evacuar a millones de personas en pocas horas? O sea, dejen todo y salgan corriendo. Y aparte, cariñosamente ya les cortó el agua, la luz, la comida. Que no se quejaban mucho cuando Rusia bombardeó el sistema eléctrico de Ucrania. Que decían: pobrecitos ucranianos, ay, ya no tienen luz, miren cómo se ve desde el satélite la zona sin luz. Y acá se les corta luz, agua, comida, y los medios tratando de aplaudir a Israel. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Lo peor de todo es que desde un principio tenían la clave del éxito. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que se formó la ONU, pusieron enfrente de la ONU un lema que es un texto bíblico. Se encuentra en la parte del Apocalipsis o Revelación,
No recuerdo muy bien la cita, pero dice algo así que en el tiempo del fin va a intervenir Dios y una de las acciones que va a hacer dice, triturará y pondrá fin a todos estos reinos y pondrá un reino como de justicia, un reino verdadero, justo. También dice que todas estas armas, todo esto que existe o lo que está enfocado a las armas que son pura destrucción, va a destruir todo eso y mejor las va a convertir en herramientas de trabajo. Va a redirigir eso a herramientas de trabajo. Y ahí está la clave del éxito de la humanidad. Que desaparecieran las empresas tan poderosas armamentistas que están pidiéndole al Congreso guerras y guerras. Incluso Trump lo dijo en una ocasión. Trump es bruto para hablar porque no es político, no es diplomático. Y una vez lo dijo claramente. La gente no capta la gravedad de lo que dijo, pero mencionó que en el Congreso no recuerdo el nombre, pero las empresas, los que cabildean, están presionando para que les den guerras. Quieren guerras. Entonces los congresistas tienen que trabajar para buscar guerras. Es monstruoso. Si se fijan un poco de historia o del conflicto de Ucrania, desde el año 2000 ya se venía, era cuando estaba la guerra en Irak, ya se estaba haciendo mención de Ucrania, de meterla en guerra. Esto ya se viene trabajando por mucho tiempo a petición de los congresistas, porque los congresistas, como títeres pagados, los cabildeadores de las empresas los están presionando para meterse a las guerras. Entonces, por negocio destruyen, despedazan a países, a poblaciones, personas que ya son pobres y pues aún así los sumen más en pobreza, como ahora Ucrania. Ucrania ahora todo lo que se le dio no fue gratis, es deuda. Esa deuda se le va a cobrar con intereses. Para soltarle todo eso que se le prestó, Ucrania tuvo que firmar garantías. Ucrania tenía muchas riquezas, todas ya las entregó. Cuando termine de la guerra, ya sé qué es lo que van a hacer, como hicieron con Irak, como han hecho con todos. Ya no la van a mencionar y la van a dejar sumida en la miseria. Eso va a ser Ucrania. Y al final de que la OTAN se va a hacer a un ladito, no te queremos ni ver, porque la OTAN no quiere países pobres y con problemas. Y el problema es que ahorita tenemos el conflicto de Israel, pero las empresas armamentistas van a seguir pidiendo guerras. Curioso que ahora que Trump que se quiere volver a postular para el gobierno, una de las promesas que está haciendo es lanzarse a invadir México. ¿Qué es eso? Guerra, porque el gobierno de México no acepta eso. Guerra. Es lo que está prometiendo. ¿Para qué? Para tener el apoyo de las élites de las empresas armamentistas, que son los que controlan este país. Está prometiendo ir a despedazar a una nación con muchos recursos, pero pobre, que está haciendo ahorita esfuerzos y está tratando de salir adelante gracias al gobierno que nos tocó de AMLO, y que por cierto no están muy a gusto los Estados Unidos,
Y una de las promesas de campaña que hace Trump es invadir México. Promesa de guerra, ir a despedazar a un pueblo trabajador, un pueblo que siempre lo han tenido a su servicio, un pueblo cuyas manos de inmigrantes han levantado mucho a este país, entre otros inmigrantes. La promesa de campaña de Trump es hacer la guerra, y es porque busca el apoyo de esas corporaciones que mandan en el Congreso. Es lamentable. Y la solución la tienen enfrente de la ONU desde que se instauró esa organización que no sirve para nada. O sea, destruir todas las empresas armamentistas del mundo y ponerlas a producir herramientas de trabajo, cosas para el bien común. Y así se acabaría esa presión que meten los cabilderos en el Congreso de guerra, guerra, guerra. Esos congresistas son unas personas sin escrúpulos. ¿Cómo es posible que en Cuba, después de un bloqueo de sanciones inhumanas por 6 décadas, cuando están tratando de quitarles, porque la ONU ya ha dicho quítenle esas sanciones, son ilegales, están tratando de relajar un poco la presión sobre Cuba, salen los congresistas de origen cubano a decir no? Caray, ¿que no estás viendo cómo sufre tu pueblo, de donde vienen tus padres? ¿Cómo es posible que otros de otros países estén tratando de decir liberen a Cuba y ustedes mismos digan que no? Es bestial, son unas bestias esa gente. Era un poco de los que les quería hablar. Ya me tardé un poquito, la neblina ya se disipó y quiero dejarlos con esta imagen de la montaña Nor Fortuna. Fue un placer, gracias y adiós.